Pues bueno, supuso todo, me abrió las puertas a lo que me quería dedicar. Tuve grandes profesionales, grandes profesores como ejemplo. También me ofreció todos los conocimientos que necesitaba para ello y luego evidentemente me llevó los mejores compañeros, amigos y luego sobre todo yo creo que todos los que hemos estudiado en Cruz Roja tenemos una perspectiva común de la enfermería, unos valores comunes que son los valores de Cruz Roja, que yo creo que desde que entras en primero en la escuela te los inculcan y cuando sales en tu último año pues bueno, forman parte de ti. Pues acabé hace 2 años, en el 2012, y a pesar de, bueno, de cómo que ha estado difícil, la verdad que estoy muy contenta y no me puedo quejar. He tocado varios ámbitos de la enfermería, he trabajado en hospital público, he trabajado en hospital privado, en varias unidades de hospitalización, en maternidad, pediatría, cirugías de corta y larga estancia, en medicina interna, en urgencias. Bueno, como podéis imaginar he trabajado de correturno sobre todo, pero además considero que es algo muy positivo además cuando empiezas tu trayectoria laboral, porque a mí me interesaba sobre todo ver cuánto más mejor. Y luego posteriormente trabajé en una residencia y centro de día de personas mayores y en la actualidad estoy trabajando como enfermera escolar en un colegio de educación infantil pública que se llama Gandhi. Luego paralelamente pues he ido formándome, haciendo cursos, he realizado un experto de urgencias y emergencias extrahospitalarias y un experto en cuidados avanzados de enfermería. Pues sobre todo la enfermería escolar tiene un papel multidimensional. Cada vez hay más estudios que demuestran la importancia de la promoción de enfermería en los escolares y en los adolescentes, y aquí la enfermera escolar hace un papel fundamental, no solo en la educación, sino también en la asistencia, todas las actividades que están directamente relacionadas con la atención, con el tratamiento, con la rehabilitación, también en la administración y en la gestión y en la investigación. Este punto lo resalto un poco porque además que es muy importante para el desarrollo de la enfermería. Creo que es de especial mención en la educación, en la enfermera escolar, porque hay muy poca documentación sobre ello, hay muy poco reconocimiento sobre qué laborance, tanto dentro de los profesionales, de los profesionales que nos dedicamos a ello, como fuera. Luego también la enfermera escolar debe dar una visión, unos cuidados globales e integrales, pero de la mano con los trabajadores con los que trabaja diariamente, con todos los profesionales como son de forma interna en el colegio, maestros, educadores, pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas, se me ocurren monitores, hay muchísimos profesionales, tiene que trabajar con ellos y también coordinarse con los que son externos, agentes externos, como pueden ser los de atención primaria o como pueden ser los de atención especializada. Además, aunque el centro de atención, el núcleo, sea el niño, también trabaja y ofrece cuidados a la familia y a los demás profesionales que he dicho anteriormente en el momento que necesitan un asesoramiento en materia de salud. Y yo creo que es un ámbito bastante peculiar la enfermería escolar, porque quizás sea un fruto del desarrollo de la enfermería en una sociedad en la que nuestra labor es muy necesaria y en la que creo que poco a poco se nos va reconociendo nuestro trabajo. Pues, por ejemplo, en el ámbito de educación, como he dicho, en Educación para la Salud, realiza programas de hábitos saludables, programas de educación, valorando previamente todas las necesidades de su población. Por ejemplo, ahora estoy realizando programas de higiene postural. A mí este tema de la educación, por ejemplo, me parece un tema muy interesante porque trabajo, por ejemplo, dentro del colegio público, trabajo para una empresa privada, que es la empresa del comedor, y yo le ofrecí un programa de educación al principio de curso, viendo los problemas más prevalentes en el colegio. Y bueno, y a partir de ahí ellos evidentemente, si no tienen, es algo positivo y es factible, pues te dan todas las posibilidades que estén en su mano. Entonces tú lo administras en los trimestres, ves qué puedes hacer con ellos, qué tipo de educación, qué actividades. Luego he visto, por ejemplo, que con primero, segundo y tercero de primaria
Esa educación es más interactiva, tengo que hacer más juegos que con cuarto, quinto y sexto, que puedo meterle un poco más, puedo ofrecer más teoría, más anatomía y lo toleran bien. Luego, además de la educación para la salud, hay asistencia, considero que lo más importante por lo que está ahí la enfermera escolar. Hay muchísimos niños crónicos, con enfermedades crónicas. La enfermedad crónica más prevalente ahora mismo en España son las alergias, entre un 5 y un 15% hay de alergias en los colegios. Y bueno, no solo alergias, hay niños con diabetes, hay niños asmáticos, niños con determinadas enfermedades como fibrosis quística o trastornos de hiperactividad que necesitan de un tratamiento. También, además, atendemos urgencias y emergencias, hacemos una atención inmediata y valoramos una posible atención interdisciplinaria con atención primaria o con atención especializada. Junto a esto, en la asistencia también tenemos que supervisar las dietas en el comedor, tenemos que realizar todo un seguimiento de la alimentación. Luego, como he dicho anteriormente, también hacemos temas de administración y digestión, por ejemplo, administración de informes médicos, de alergología. Dotamos del material necesario en el departamento de enfermería, así como su reposición. Y bueno, como ya he dicho anteriormente, la investigación, que ya dije que había que hacer incidencia en ello. No, en absoluto. Hay colegios de educación especial, que si está reconocida una enfermera, tienen que tener una enfermera. Con educación especial me refiero a colegios que tienen preferencia por niños motóricos, con niños con necesidades, con déficit sensoriales, con algún déficit psíquico y bueno, con otras necesidades especiales. Todas las localidades además tienen un centro centros especiales de referencia, pero esto lleva una década, las enfermeras en centros especiales. Se ha visto la necesidad de tener un profesional de enfermería en los centros, por lo que he comentado, por los niños crónicos que hay, puede haber casos de anafilaxia en los comedores, necesitan de medicación, muchos de ellos, como he dicho, si se diagnostica, por ejemplo, un niño una diabetes en segundo o tercero de primaria, tienen que dejar el colegio porque no tiene una enfermera e irse a uno de estos centros de educación especial, que a lo mejor le pilla mucho más lejos, tienen que alejarse más. Entonces, en vista de la necesidad de un profesional de enfermería y a pesar de que a lo mejor la educación que le daban sanitaria a los monitores, a los profesores, no era suficiente, la empresa para la que trabajo, por ejemplo, ahora mismo, SECOE, que es una empresa de comedor, contrató hace 2 años, empezó a contratar para sus colegios enfermeras. Y como he dicho, bueno, los colegios de educación especial contratan enfermeras por la Consejería de Educación, pero sin embargo, ahora están empezando, hace 2 años en adelante, los propios servicios de comedor, empresas privadas, a contratar enfermeras por esta necesidad de un profesional sanitario. Incluso hay colegios que el propio AMPA son los que las contratan. Pues no considero que haya que tener una formación específica necesaria. Creo que con la enfermería, con los conocimientos con los que tiene un diploma de enfermería o un grado de enfermería es suficiente. Sí que es verdad que cuando te dedicas a algo, considero que es importante que adquieras todos los conocimientos en el campo en el que desarrollas tu función. Y en este aspecto pues creo que es importante y que es necesario a lo mejor formarse más en enfermedades y niños con enfermedades crónicas, en urgencias y emergencias, sobre todo en el trauma pediátrico, aunque como digo no es especialmente necesario tener más formación. Y ahora además hace relativamente poco, creo que hace 1 año, empezaron a salir expertos en enfermería escolar. Pues creo que cada día van surgiendo más salidas, creo que la salida principal que todo el mundo tiene en su cabeza es la asistencia en hospitales, pero hay muchísimos aspectos, muchísimos ámbitos de la enfermería, como son la enfermería escolar, hay centros psiquiátricos, hay centros para personas mayores, hay centros de estéticos, incluso dentro de la asistencia está la enfermería militar, que creo que es un aspecto también curioso. En temas también, por ejemplo, otro ámbito de la enfermería, en salud pública, en prevención, en promoción, como he dicho, en el tema docente, en administración y gestión y en investigación.
Creo que dentro de estos aspectos además hay muchos ámbitos en los que la enfermera tiene cabida y es importante. Pues como consejo a los estudiantes de Cruz Roja le diría que tuvieran mucha paciencia, porque cuando acabas la carrera es una nueva etapa, ha finalizado tu etapa académica y empiezas una etapa profesional y muchas veces tienes dudas de cómo, dónde y qué buscar, pero bueno, que tarde o temprano, algunos tardan más, otros tardan menos, pero todos tienen su hueco en la enfermería, que luchen por ella, que es una profesión más bonita, supongo que para todos los que nos dedicamos a ella, pensamos que es la profesión más bonita, y que tengan paciencia, que siempre hay algo para ellos.